Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días, Rabino. Bien, gracias al Creador. Día, Baruch bueno. Hashem, Hashem. Ahora sí. Bien. Bueno, buena semana para todos. Baruch Hashem. Continuamos con el libro Hacia una vida plena de sentido. Hoy aprovecho que no viaje temprano, más luego si tengo ya que salir de viaje. Entonces aproveché para cumplir el horario que son los domingos generalmente. Hemos cambiado algunas veces por temas de viaje, pero Baruch Hashem, hoy podemos hacerlo. Y precisamente vamos a continuar en la página 152. Estamos hablando, terminando el capítulo que tiene que ver con la vejez y el retiro. Y ya hemos hablado, ya estamos terminando. Y este último título, no estoy seguro si lo leí, la verdad, pero vamos a leerlo ya para terminar el capítulo y continuar con el capítulo 14, que es la muerte y el duelo. Entonces, continuando ahí con ese orden que llevamos, tenemos un título que dice, ¿cómo pueden acceder los ancianos al fuego de sus almas juveniles? Porque ya habíamos hablado de que al final es obvio, yo creo que todo el mundo lo sabe, que lo que envejece es el cuerpo, obviamente. El alma no cambia, el alma no envejece, el alma no muere tampoco. Entonces, digamos, lo que se trae aquí es cómo podemos entonces conectarnos con ese fuego de la vida que todavía tiene el alma. El alma sigue estando vital 100%, con mucha energía, pero el cuerpo obviamente ya no está con la misma energía. Entonces, ¿cómo podemos, eh, a, a, a a pesar de ese proceso normal, natural que ocurre, cómo podemos conectarnos con el fuego de nuestra alma? Ese es el título con el que empieza aquí. Y dice, recordemos que no importa lo débiles que puedan volverse nuestros cuerpos, nuestras almas siguen fuertes y siempre reclamando su alimento. Debemos alimentar el alma separando un tiempo especial cada día para estudiar y rezar, para alimentar la mente y el corazón. También debemos separar un tiempo para compartir nuestras experiencias con los jóvenes y alentar a otros a hacer lo mismo. Si somos sinceros en nuestro esfuerzo por comunicarnos, el joven reconocerá el valor de lo que tenemos para decir y hará un esfuerzo genuino por responder. Es decir, ya se habló antes, si los ancianos se retraen, precisamente están asumiendo consciente e inconscientemente el preconcepto que tiene la sociedad sobre la ancianidad, que es el tema como prepararse a morir, ya no son útiles. Pero ahora ya hablamos la vez pasada también que hay una utilidad muy grande que tiene el anciano y es su experiencia de vida. ¿Ya? También hay una realidad y es que no necesariamente los años son sinónimos de madurez. Hay gente que eh, tiene ya una edad adulta bastante avanzada y sigue a veces pensando, actuando como personas inmaduras. Entonces, ¿qué es lo que da la madurez? No es simplemente el envejecimiento, sino envejecer de manera correcta, como pues aprovechando para aprender, aprovechando cada situación vivida para sacar una enseñanza de ella, etcétera. Eso es lo que lo enriquece a la persona adulta de experiencia. Y ahora hablamos la vez pasada también de que cómo puede compartir su experiencia con personas jóvenes va a depender también de la crianza que dieron a sus hijos, que infunden sobre este tema del respeto a los padres, valorar al anciano como nos enseña la Torá. Entonces los hijos o los nietos van a aprovechar esa experiencia de vida. Ya hablamos de que los hijos tienen, toda persona tiene un punto de su vida, que hay como esa rebeldía, que también ya el Rebe dijo, esa rebeldía hay que encauzarla. No dice hay que apagarla, hay que encauzarla. Entonces, si se aprovecha ese conocimiento y si también ellos hicieron las cosas bien y si también han aprendido, han madurado, son personas sensatas, son personas que entienden que están en una etapa de vida muy importante, no simplemente ancianidad, sino que tienen mucho conocimiento, entonces podría interactuar con los jóvenes eh, para precisamente hacer notar a los jóvenes de que ellos tienen mucho que decir, mucho de lo que aprender. Y cuando eso pasa, pues el joven va a aprovechar. El joven inteligente, el joven que precisamente se le ha enseñado todas estas cosas, va a aprovechar la experiencia del adulto para aprender. Yo, por ejemplo,
En mi vida, cuando era incluso preadolescente, cuando ya era adolescente, etcétera, siempre me gustaba tener amistades un poco mayor que yo. Tenía amigos mayores que yo, casados, con hijos, algunos divorciados, etcétera. Y la verdad que compartía con ellos y aprendía. Incluso aprendía de sus errores. A veces estaban haciendo algo que a mí me parecía que no estaba bien, pero yo aprendí y decía, no quiero que esto me pase en mi vida. Es decir, uno para aprender no necesariamente es cuando le pasan las cosas, eso lo sabemos todos, sino que también uno puede aprender de las cosas que le pasan al otro. Y eso es precisamente algo que el joven podría valorar. Si el joven es inteligente, puede valorar las experiencias del anciano. Si el anciano incluso fue un empresario, lo que sea, también puede pedir orientación sobre negocios, también sobre la vida, sobre la familia, etcétera, etcétera. Entonces, pero si el anciano se retrae, no va a tener nada que compartir, el mismo ya se está poniendo un límite. Por eso dice aquí, debemos dedicar tiempo a nuestros nietos y compartir nuestra vida con ellos, educarlos dulcemente en las prioridades de la vida que solo nosotros podemos enseñarles. Sobre esto también es importante una aclaración, y es que si bien aquí dice hay que educar a los nietos con amor, tampoco se puede, ¿cómo diría? Interferir con la enseñanza de los padres, que es algo que también pasa a veces en los hogares, que los suegros se quieren meter a veces a decir cómo tienen que criar a los hijos, eso trae problemas con la pareja, etcétera. Entonces, si bien incluso personas que todavía piensan que sus hijos no son capaces de saber criar a sus hijos como deben, entonces como que se vuelven, ya no comparten el tiempo, como dice aquí, de una manera sana, una manera adecuada, una manera dulce, como dice aquí, sino que se vuelven un problema. Entonces también hay que entender que los hijos son de ellos. Es decir, uno puede aconsejar, orientar, pero no decirle y mucho menos meterse a decirle qué tienen que hacer, cómo tienen que educarlos. Eh, Obviamente, si hay algo que de pronto no está bien, pueden hablar con los padres, sugerir, enseñar, a eso se refiere, pero vuelvo y repito, educar dulcemente, o sea, digamos, participar en esa educación de los nietos, pero saber que el rol ahora es de abuelo, que hay prioridad o hay, digamos, es más importante también lo que los padres digan. Entonces, debemos también amarlos, disfrutar de ellos y dejar que ellos nos amen y disfruten de nosotros. Consideremos estas actividades no como un mero modo de llenar el tiempo libre, sino como un medio de alimentar el alma, de rejuvenecer el espíritu. Más y más, la medicina nos enseña que nuestra salud física depende de nuestra salud espiritual. Esto que dice aquí me gusta mucho, dice, consideremos esto que está diciendo de interactuar con los hijos, con los nietos, consideremos no simplemente como, bueno, un tiempo libre de diversión, no, qué bueno sería aprovechar el tiempo para enseñarles muchas cosas, y otra cosa es que también Piquet dice, enseña al hijo según su camino. Es decir, que uno también tiene que ser sabio para ver cuáles son las cosas o la fuerza de este joven, cómo le puedo orientar, saber ser, la palabra podría ser astuto, pero astuto suena muy raro, entonces ser sabio para, de acuerdo a las cualidades del nieto, del hijo, saber valerse de eso para enseñarle. Así que no debemos sucumbir a la voz del cuerpo o a las voces desalentadoras de quienes nos rodean. Recordemos que la edad es dignidad, que la edad es sabiduría. La fuerza física puede ser efímera, pero las buenas acciones son eternas y cada buena acción en última instancia afecta al mundo entero. Es hora de renovar nuestra visión de los ancianos, de reconciliar el retiro, de volver a examinar la esencia divina, perdón, la esencia misma de la vida entre otras, entre toda la gente. Son quizás los ancianos los que más necesitan y los que mejor pueden enseñarnos a hacerlo. Llevar una vida plena de sentido. En el verano de 1980, cuando el Rebe tenía 78 años, promovió la creación de centros de estudios para ancianos. Centenares de esos centros llamados por su herencia de Rebe Tiferet Sekinin, ya me acordé que esto sí lo leímos, Gloria a los ancianos, han sido fundados desde entonces en todo rincón del planeta. Aquí los ancianos disfrutan cada cual de la sabiduría del otro y enfrentan diariamente nuestros desafíos intelectuales. Ok, capítulo 14. Dice, la muerte y el duelo. La última transición
de la vida. Los vivos, dice Eclesiastés 7:2, los vivos llevarán a su corazón. Y el Rebe aclara aquí, dice, el alma nunca muere, una frase del Rebe. Empezamos como siempre con una breve historia y dice, en 1950, después del deseo de su predecesor y suegro, el Rebe, un segundo, está entrando alguien, el Rebe explicó que un verdadero líder es como un pastor que nunca abandona su rebaño. De hecho, explicó, está aún más presente que durante su vida porque su alma está liberada de las restricciones físicas del tiempo y el espacio. El Rebe sugirió que los seguidores de un líder deberían intensificar su vínculo, perdón, con él, estudiando sus enseñanzas y cumpliendo con sus directivas y perpetuando sus actividades. O sea, aquí, como por eso la frase del principio, el alma nunca muere. Una vez alguien, bueno, nosotros, por ejemplo, nos conectamos, nos vinculamos con los maestros como tenemos muchos maestros. A lo largo de la historia ha habido tantos grandes sadiquín y grandes maestros, grandes rabinos del pueblo de Israel. Por ejemplo, nosotros aquí estamos estudiando de qué, de las enseñanzas del Rebbe. Entonces, en este momento estamos vinculándonos a él, vinculándonos con su enseñanza. Eh, y y esto no es simplemente algo poético, en verdad hay un vínculo en temas de almas, ya, en temas de almas. Nos vinculamos también a Moshe Rabenu cuando leemos también la parashá, nos vinculamos a los comentaristas cuando leemos los comentarios sobre la parashá, etcétera. Es decir, existe una trascendencia aquí que en lo físico, como ya sabemos, muere, pero el rey dice, el alma nunca muere. Y es más, el verdadero líder tiene a sus alumnos como, o sea, es como un pastor que lleva ovejas. En este caso, que vemos precisamente que Moshe era pastor, de hecho es una de las cualidades que traen los sabios por la que él fue también escogido como líder de Israel. También encontramos a David, el rey David era pastor. Entonces, ¿qué indica esto? Que son personas que tienen una entrega por incluso animalitos, son animalitos, mucho más por las personas. Tiene una entrega que si se perdía la iban a buscar, la defendía de un león, etcétera. Si eso lo hacían con animales, vemos aquí un alma que en verdad se preocupa por los demás, y mucho más por las personas. Esa cualidad es muy grande y por eso Hashem también lo tomó como líder de Israel. Pero Moshe, Moshe no está vivo, entre comillas decimos, ¿por qué? Porque Moshe murió. Sabemos que murió antes de entrar a la tierra de Israel, pero en verdad no está muerto. ¿Por qué? Porque el alma, y como dice aquí, incluso ahora más se vincula la persona con el maestro. ¿Por qué? Porque ahora no hay límites de cuerpo. Ya, incluso ahora se vincula más la persona. Siempre nos vinculamos a Israel, a los líderes, a Moshe Rabenu, a todos los patriarcas cuando estudiamos estas cosas. En este caso, estamos estudiando las palabras de Rebbe y nos conectamos a él. Entonces, por eso dice aquí que los seguidores de un líder, dice el Rebbe, deberían intensificar su vínculo con él estudiando sus enseñanzas, cumpliendo con sus directivas y perpetuando sus actividades. Es decir, la enseñanza o el aprendizaje o el vínculo que debe haber es más allá de aquella persona como el sistema educativo nos ha mostrado, que nos sentamos a escuchar una orientación, un conocimiento, etcétera, pero no, el verdadero conocimiento de la Torá es más que escuchar, es más que simplemente estar en una clase, es generar un vínculo. ¿Y cómo genero ese vínculo? Pues en la medida que yo también dedico tiempo a estudiar, que yo también dedico tiempo a leer de las enseñanzas de estos sabios. Y continuando acá, el título dice acá, ¿qué significa en realidad la muerte? Dice, la muerte, la palabra mismo produce miedo en el corazón. Vemos a la muerte como algo tan inimaginable como inevitable. Apenas si podemos hablar de ella o espiar más allá de la palabra misma y contemplar sus implicaciones. Es una reacción comprensible dado el hecho, perdón, de que tanta gente piensa en la vida como nada más que un estado en el que el cuerpo humano está biológicamente activo. Hay una situación que en verdad uno puede experimentar un cierto temor cuando se habla de la muerte y de estas cosas, pero los que llevamos o los que estamos estudiando toda esta temporada de vida, todas estas cosas que estamos precisamente dedicándole un tiempo para cambiar nuestra vida, para aprender de los consejos
que la Torá tiene, pero que a veces no son captables en la simple historia de la parashá. Entonces, eh, ese miedo se va perdiendo, el miedo a la muerte. En verdad, una persona no debería tener miedo a la muerte. No queremos morirnos tampoco. Habda Shalom, callarnos de 120 años. Cerremos micrófono, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ok, ya cerré. Pero sí hay una realidad, como decíamos aquí, es inevitable. Pero cuando uno entiende esto que estamos estudiando, y esto es un resumen, porque se puede hablar de muchas formas, cuando la persona comprende que la muerte no es sino más que un paso, o sea, es una transición a algo que está por ahí momentáneamente, fruto del pecado del Adán, como consecuencia pues, del pecado del Adán, pero al final de cuentas es una transición. Entonces aquí que, repito, la muerte, o sea, la misma palabra produce miedo en el corazón. Vemos a la muerte como algo tan inimaginable como inevitable. Apenas sí podemos hablar de ella o espiar más allá de la palabra misma y contemplar sus implicaciones. Es una reacción comprensible, dado el hecho de que tanta gente piensa en la vida como nada más en un estado en que el cuerpo humano está biológicamente activo. Pero debemos preguntarnos, ¿qué sucede después de la muerte? Cuando preguntamos, como decía, cuando vamos entendiendo cosas de este proceso que también es parte de la vida, se entiende y digamos, el miedo se disipa y aprovechamos, como dice Pirkei Avot, vive cada día como si fuera el último. Y como lo mismo sabios explican, ¿y cómo sabemos cuál es el último? La verdad es que no sabemos cuál es el último. Por esa razón, cada día de vida es importante para esforzarnos. Por eso aquí dice, ¿qué sucede después de la muerte? Si es que sucede algo, ¿qué significa realmente la muerte? ¿Cómo deberían reaccionar los seres queridos sobrevivientes, o sea, los que quedan todavía aquí ante aquella situación de que se muere un pariente? Dice, el misterio de la muerte es parte del enigma del alma y de la vida misma. Comprender la muerte en realidad significa comprender la vida. Durante la vida, tal como la conocemos, el cuerpo es vitalizado por el alma. Cuando llega la muerte hay una separación entre cuerpo y alma, pero el alma sigue viviendo como siempre lo ha hecho, ahora no incomodada por las restricciones físicas del cuerpo. Y como el carácter verdadero de una persona, o sea, su bondad, su virtud, su altruismo, está en su alma, en el alma, ascenderá a un estado más alto después de haber consumado sus responsabilidades en la tierra. La física moderna nos ha enseñado que ninguna sustancia desaparece en realidad, que solo cambia de forma y que la materia es solo otra forma de energía. Eso es lo que uno de los descubrimientos de Albert Einstein, que decimos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, aquí el Rey está citando esto, el Rey era físico también. Un árbol, por ejemplo, puede ser abatido y usado para construir una casa y una mesa o una silla. No importa cómo cambie la forma, la madera sigue siendo madera. Y cuando la misma madera es quemada en una caldera, una vez que más cambia de forma, volviéndose la energía que le da calor y combustible. Caldera es algo que precisamente se quema un combustible y que esa energía calórica que se produce se transforma en otro tipo de energía, puede ser energía eléctrica en las plantas termoeléctricas o puede ser sí, otro tipo de energía de movimiento, como pasa en las locomotoras antiguas, que tenían una caldera que se le iba echando leña y eso generaba el movimiento. Entonces se transformó esa energía que estaba en la madera en algo que ahora se está haciendo mover un tren en esas épocas. O la energía que está en la madera, en el carbón, en otros minerales también, como el carbón mineral, que se queman y entonces ahora se transforma en energía eléctrica. Un árbol, por ejemplo, puede ser abatido y usado para construir una casa, ya lo leí un segundo. Eh, Dice acá, y la misma madera es quemada en una caldera una vez más, cambia de forma, volviéndose una energía que da calor y combustible. El árbol, la silla y el fuego son solo formas diferentes de la misma sustancia. Si este es el caso con una sustancia material, más lo es con una sustancia espiritual. La fuerza vital espiritual en un hombre, el alma, no desaparece nunca. Con la muerte cambia de una forma a otra forma más alta. Esto puede ser difícil de comprender en principio, ya que dependemos tanto del uso de nuestros instrumentos sensoriales para vivir. En el caso de la madera, por ejemplo, es más fácil sostener una silla en nuestras manos que sostener el calor y la energía liberados cuando se quema la madera. Y aún así el calor no es menos real que la silla. Es decir, es lo mismo. La silla
en forma de calor, la silla en forma de madera, pero el calor no podemos sostenerlo con las manos. Cuando nos sintonizamos más con el pensamiento espiritual, aprendemos a relacionarnos con la realidad del espíritu, su elevación tras la muerte y la liberación del cuerpo hacia una forma más pura de energía espiritual. No importa qué males físicos pueda quejar. De hecho, si han leído, eso está también lo trae Rabbi Nachman en el libro así en la anatomía del alma. Obviamente son cosas que también los sabios mencionan en otra parte. Habla de que el alma el cuerpo comparado al alma, perdón, a un zapato para el alma. O sea que realmente el alma es mucho más grande que en dimensión, me refiero, o sea, en grandeza espiritual, que el cuerpo. El cuerpo es donde entra una parte del alma, pero la gran parte del alma, la mayoría del alma está fuera del cuerpo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ahora, después de que la persona muere, su cuerpo muere, pues el alma muestra realmente o se revela realmente su grandeza. Y esa grandeza también va a depender, obviamente, de los misbot, de los buenos actos que hizo la persona. Me refiero porque el alma tiene un potencial, pero a veces, como ya lo hemos estudiado en otra parte, cuando la persona toda su vida estuvo enfocada en lo material no le dejó tiempo a lo espiritual, entonces ese desprendimiento, esa transición va a ser mucho más dolorosa. Continúa aquí el texto y dice, no importa qué males físicos puedan aquejar a una persona, son solo eso, males físicos. Nada que le suceda a la carne y a la sangre disminuye el modo alguno en que el poder del alma, que es puramente espiritual. Es inapropiado entonces usar el término vida de ultratumba, entre comillas, para definir lo que sucede después de la muerte. Vida de ultratumba implica que hemos entrado en otro espacio separado, mientras que la muerte es en realidad una continuación de la vida tal como la conocemos, solo que en una forma nueva y más alta. El capítulo del Génesis habla de la muerte de Sara, por ejemplo, se llama La vida de Sara, la parashá, Hayé Sara. El capítulo que habla de la muerte de Jacob se llama Y Jacob vivió. Entonces, en verdad, eso que entendemos como muerte es, como dice aquí, la vida, la continuación de de la vida real del alma, o sea, tal como la conocemos, solamente que en una forma nueva y más alta. Así que antes de que podamos responder realmente a la pregunta, ¿qué es la muerte? Debemos preguntarnos primero, ¿qué es la vida? Según la definición médica, la vida tiene lugar cuando funcionan el cerebro y eh, el cerebro y el corazón. Pero una persona puede estar biológicamente viva y no estar viva en absoluto. Respirar y caminar, hablar son solo las manifestaciones de lo que llamamos vida. La verdadera fuente de vida, la energía que le permite funcionar al cuerpo es el alma. Y el alma, por estar conectada con Dios, el dador de vida, es inmortal. Mientras que las manifestaciones de la vida pueden cesar con la muerte, el alma sigue viviendo solo que en una forma diferente. Escuchen eso. Ese tema, el concepto de lo que por ahí Hollywood ha creado y de una manera terrorífica, o el concepto, no, esa idea de muertos vivientes es real, nos está diciendo aquí el revés. Hay gente que son muertos vivientes, de pronto no así, ya lo demás es ficción y eso de que van a matar a otras personas y todo eso demás, eso no es real, obviamente. Pero hay un concepto, el tema de muerto que vive, es real. Eso es lo que Rebe está diciendo aquí. ¿Cómo así que una persona, un muerto viviente? Pues, porque está diciendo, el hecho de comer, el hecho de tener un cerebro y un corazón que funciona, lo que la biología define como vida, no necesariamente es vida. La vida es la que tiene el alma, la que Hashem le da. Pero estas son manifestaciones de la vida. Son funciones biológicas importantes y necesarias y vitales. Pero la vida es más que eso. La vida es más que dormir, más que comer, más que tener hijos, más que tomar, más que ir a trabajar. La gente que está haciendo todo esto y no hace más que eso, no hay un espacio, como dijimos al inicio, para alimentar su alma, no un espacio para sí mismo, no un espacio para una conexión con Dios, es un muerto viviente. ¿Por qué? Porque eso no es vida. La verdadera vida es cuando nos conectamos con nuestra parte interior, mucho más interior que nuestra alma. Y cuando hacemos eso, también se nos hace
consciente de la conexión que nuestra alma tiene con Dios. Es decir, porque el alma está conectada, creamos o no creamos en Dios, el alma está conectada con Dios, si no, no pudiera vivir. O sea, no depende si yo creo o no creo en Dios para estar viviendo. Así Hashem es de misericordioso, que incluso le da vida a, como dice el Tomer de Borah, a los pecadores o incluso a aquellos que no creen en Él. Pero cuando la persona mira hacia adentro, le da ese espacio también a su alma, como pues también cuando toma un espacio para sí, como decía Tefilá, el tema digamos, de introspección, buscar mejorarse para los demás también, para sí mismo. Dedicarle ese tiempo al alma es empezar a encontrar conectarnos con esa fuente interior que tenemos. Y al hacer eso, encontramos que esa fuente, esa alma interior también está conectada con Dios. Entonces se genera o se hace consciente el vínculo y eso es vida. Eso es lo que está haciendo aquí. Esa es la verdadera vida. ¿Ya? La vida no es como la biología define. ¿Qué es un ser vivo? Dice la biología. Aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Pero ya dijimos, esa definición se queda corta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué es un virus? No lo logran definir. Lo consideran un eslabón porque no es algo vivo, pero tampoco es algo inerte dentro de la clasificación que ellos dan. Y así encontramos también, como ya hemos hablado, que según la Kabbalah, estas cosas como la silla que mencionábamos aquí, el ejemplo, una silla no es simple un objeto o una piedra, también tiene vida y esa vida se manifiesta en una forma mucho más diferente, donde no hay movimiento, no hay funciones vitales, pero hay existencia y es una forma de vida muy, muy básica, pero es vida, según lo que aprendemos, porque gracias a eso existe. Entonces, existen personas que andan por el mundo, ¿verdad? Como muertos vivientes. Todo, hacen de todo, trabajan en todo, me refiero, se ocupan de muchas cosas que hay que ocuparse, pero nunca, en verdad, encuentran o se conectan con su verdadera vida interna. Ahora aquí dice aquí que mientras las manifestaciones de la vida pueden cesar con la muerte, o sea, lo que dijimos, comer, beber, etcétera, el alma sigue viviendo solo que en una forma diferente. ¿Cómo puede conectarse con la vida eterna un humano mortal? Viviendo una vida material que funda el cuerpo y alma conectándose de esa forma con Dios. Escuchen eso. Viviendo una vida material que funda cuerpo y alma. O sea, aquí nos da otra aclaración. Dijimos, hay gente que vive en su vida en el mundo como muertos vivientes. Tienen tiempo para todo menos para su alma. Son muertos vivientes, porque esa no es la verdadera vida. Entonces debería yo pensar que la verdadera vida es alejarme de todo lo corporal, todo lo material, y entonces alejarme a una montaña y dedicarme a hablar con Dios y a rezar y ayunar, etcétera. Tampoco eso es la vida correcta. ¿Cuál es la vida correcta entonces? Solamente mírate cómo estás constituido. Eres una parte física y eres una parte espiritual. Por lo tanto, la vida real constituye en usar esa fusión para conectar lo material y lo espiritual en cada cosa que hacemos. Por eso aquí vi cómo entonces una persona alcanza la vida eterna viviendo una vida material que funda o que una el cuerpo y el alma conectándose de esa forma con Dios. Una persona que transforma su cuerpo en un vehículo para el amor y la generosidad es una persona que alimenta su alma eterna. Es dando vida a otros que uno se vuelve realmente vivo. Para una persona para quien la vida consiste en ganancias materiales, la muerte representa realmente el fin, porque por muy enfocado que esté en el dinero, sabe que al final de cuentas eso no se lo va a llevar. Eso no lo puede transformar en algo que trascienda la materialidad. Entonces, como si ese es su enfoque, pues ahí está el fin de su vida, entre comillas, ese sería su fin. En el momento que todos los logros fugitivos se interrumpen, es el momento, perdón, que todos los logros fugitivos, o sea, que son fugaces, se interrumpen. Pero para una persona para la que la vida consiste en ganancias espirituales, la vida no se termina nunca. Y por eso decía al principio que cuando comprendemos esta profundidad de lo que es la vida a través del manual que Hashem nos dio para vivir, que es la Torá, y a través de estos libros que desmenuzan un poco más y lo vuelven práctico lo que es la Torá, podemos entender
de que podemos entender que la vida realmente no termina y que el hecho de que el cuerpo muera no es más que una transición. Es decir, algo sucede con el cuerpo, algo pasa. Pero entonces también eso significa que el cuerpo no importa, que simplemente es algo pasajero y ya, no, tampoco. Recuerden que hay un concepto que se llama Tejía de Metín, resurrección de los muertos. Entonces, si el alma no muere y ahí va a resucitar los muertos, ¿qué muertos van a resucitar? La respuesta es, obviamente van a resucitar los cuerpos, ¿ya? Y sobre esto hay una discusión entre los sabios de qué cuerpo va a reencarnar, digo, a resucitar, porque puede ser que un alma o una fracción de un alma vino en muchos cuerpos durante todos estos miles de años que llevamos aquí, pero, o incluso, ya lo he hablado con otro grupo de estudio que tengo un poco más profundo, incluso puede ser que un alma esté, un alma que necesita rectificarse, esté una parte hoy en mí y la misma parte de esa alma esté en el vecino, ¿ya? O sea, esa idea que se genera la gente de que el alma sale como que es tal cual una unidad, vamos a decirlo así, y ahora esta alma tal cual entra en otro cuerpo, eso no es así. ¿Ya? El alma se puede fraccionar, Hashem la puede fraccionar, la puede dividir, puede incluso hacer que nazcan en dos cuerpos diferentes, partes de las almas, etcétera. O sea, el tema del misterio de las almas es muy complejo, muy complejo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí entonces? Entonces que las almas vienen aquí, utilizan los cuerpos y ya, un desecho, es desechable, ya no importa el cuerpo, porque hay que enfocarnos en el alma. No, ¿qué dijo el rey hace un momento? Hay que fusionar las dos cosas. En cada cosa que hacemos, pensamos o decimos, tenemos que funcionar cuerpo y alma. Al hacer esto también estamos elevando el cuerpo, que es la materialidad. Y al hacer eso, ¿qué va a pasar? Pues que ese cuerpo tiene una parte en la resurrección de los muertos. Y por eso no se debe distorsionar la enseñanza como que lo importante es el alma, y entonces el cuerpo hay que ponerlo de lado, que las cosas materiales no importan. No, porque el verdadero secreto es elevar la materialidad, es decir, también partiendo de lo que estamos hablando, de elevar nuestro cuerpo a través de los actos que hacemos en aras como decía, actos de Gesed, actos de Sedacá, etcétera. Todo lo que se hace con conciencia divina está causando un refinamiento en el cuerpo que puede permitir que tenga parte en el mundo venidero. De hecho, ¿quiénes tienen parte del mundo venidero? Ya lo estudiamos en el curso de la fundación. Los no ágidos también tienen parte del mundo venidero. Y me refiero al mundo venidero por resurrección. Entonces no hay ese concepto que tienen las religiones de que si estás aquí, sí tienes resurrección y si estás allá, no. Ya, acá todas personas, incluso que no sea judío, tiene parte en el mundo venidero. ¿Y cómo tiene parte? Dicen los sabios en Sanedrín, en Talmud en Sanedrín, si cumple sus 7 preceptos. Las personas, no, las naciones no judías también tienen parte en el mundo de la resurrección. Entonces, sus 7 preceptos son lo que les permite refinar su cuerpo, ¿ya? Y entonces, cuando entra en esa conciencia, ya no es un muerto viviente, ahora tiene la conciencia de cada cosa que hace. Y ahora, cuando comprende todo esto, sabe y aceptamos que algún día va a llegar la muerte, pero siempre rogamos a Hashem que sea a los 120 años, es decir, que nos dé una larga vida para hacer las cosas que tengamos que hacer, que digamos, tengamos una vida larga, pero al mismo tiempo sabemos que esto es ineludible y por eso quien comprende que esto no es más que un paso, por eso la muerte no va a ser algo doloroso. ¿Ya? Es simplemente algo que llega porque Hashem, como está escrito, Él da la vida y Él la quita, Él determina quién. Eh, nosotros ponernos a especular de por qué murió, por qué tal cosa, no sé qué, hay que tener cuidado con eso, porque eso no, son misterios que no nos corresponde a nosotros entender. Y es mejor quitar esas preguntas necias, porque uno no puede comprender, solamente aceptar que todo viene de Hashem y entonces procurar vivir una vida correcta donde conecte lo espiritual con lo físico. Y entonces, si eso pasa, ese físico que hoy se está regresando a la tierra, cuando muere, va a ser resucitado también por el trabajo que hizo su alma mientras estaba en ese cuerpo. Entonces dice aquí, eh, el alma es alimentada por la inagotable energía de las buenas acciones
que una persona realizó en la tierra y vive materialmente a través de sus hijos y de quienes perpetúan su vitalidad espiritual, como dicen los sabios, así como están vivos sus descendientes, él también está vivo. Hay una frase que yo coloqué por aquí en un grupo, un segundo, que para resumir lo que estaba yo comentando en su momento, dice, cuando entendemos que las almas del pueblo judío, este es porque es un texto obviamente de un texto enfocado a nosotros como judíos, pero aclaro que esto aplica para todas las almas, me refiero. Las almas del pueblo judío son, como ya sabemos, el pueblo escogido, son unas almas que descienden de Jacob, que tienen una conexión con Hashem muy especial, pero también las almas de naciones también tienen una conexión con Hashem, pero tienen un proceso diferente, por eso están los 7 misbot, tienen un proceso diferente. Entonces vamos a quitar aquí el tema de las almas del pueblo judío. Vamos a decir, si cuando entendemos que las almas, vamos a decirlo así, las almas de las personas están interconectadas unas a otras, y esto está en Shavuot, en el Talmud Shavuot 39a, cada una con una misión única, entonces no existe ninguna razón que justifique hablar peyorativamente de nadie. Por el contrario, debemos comprender que estamos en este mundo para ayudarnos, alentarnos y apoyarnos mutuamente para que cada uno pueda desarrollar su máximo potencial. Yo les pregunto, cómo se puede ver, cómo se percibe el hecho de que una persona le ayuda a otra persona, o más vamos a decirlo así, una persona recibe ayuda del vecino de otra persona y esta persona después va y le hace daño a esta persona que le ayudó? ¿Cómo se percibe eso? O sea, un desagradecido total, más que desagradecido, es una mala, terrible cualidad, porque más allá del agradecimiento o no, es una persona que prácticamente está ignorando, está ciego al bien que le hizo el otro, ¿cierto? Totalmente se percibe como algo aberrante, algo no bueno. Lastimosamente pasa a veces. Entonces, pero cuando tenemos esta conciencia de alma, ¿qué nos está diciendo? Que todas las almas están interconectadas unas con otras. En el pueblo de Israel está dicho que las almas del pueblo de Israel son como una sola alma, ¿ya? Pero con respecto a las naciones, no significa que no haya conexión, ¿ya? Por ejemplo, si leemos un poco de los Gilgulín, de reencarnaciones, que a la gente le gusta mucho ese tema, y le recomiendo un libro muy básico, que es el libro de Rabino Abraham Aniyar, que se llama El secreto de la reencarnación, incluso está en PDF si lo quieren leer. Pero ese libro habla de que Caín, a través del pecado que hizo, Hashem dividió su alma en 3 personas. Estaba en el egipcio que mató a Moshe, estaba en Itro, ¿ya? Y estaba en la otra persona, no me acuerdo cuál es, pero total que esas 3 personas estaban viviendo en la misma época. O sea, ese concepto de la gente que entendemos que por eso que, por ejemplo, por eso es que por ahí se habla de reencarnación, esto no es nuevo, muchas culturas que no tienen nada que ver con Torah hablan de reencarnación, pero hay que tener en cuenta que la reencarnación o la teoría de reencarnación que ellos hablan muchas veces no es algo equivalente con la verdad de lo que es la reencarnación. Por ejemplo, como decía, una persona abandona un cuerpo y vuelve y entra otro cuerpo así enterito, eso no es real. Y lo vemos aquí. Lo vemos aquí en este libro, yo creo que lo tengo por aquí. La reencarnación. Tengo, no lo veo aquí ahorita. Aquí está. Este libro que les digo no se consigue muy fácilmente así en físico, pero lo pueden conseguir en PDF. Si ustedes quieren, se los comparto. Yo lo tengo en PDF también. Y aquí está. ¿Ve? Sí, 70. Rap, por favor, compártalo, compártalo, ¿Cómo? compártalo. Ah, bueno. Ya yo Mira, lo leí, pero me gustaría leerlo nuevamente. sí. Aquí dice que Caín nació, o sea, Hashem lo mandó en el egipcio que mató Moshe, que fue el egipcio que estaba maltratando al otro, en Yitro y en Korah.
en esas tres personas se dividió el alma de Caín. Eso solamente para darnos una idea de qué, de que en verdad, por ejemplo, Yitro y el egipcio que murió, que mató a Moshe, vivían en la misma época. Entonces, acá tenemos un alma que se dividió en tres cuerpos. ¿Qué significa eso? Y además, la realidad es que no siempre en tres, puede ser chispas, chispas que entran y salen al cuerpo. Nosotros no sentimos eso, nosotros no sentimos eso, pero constantemente están entrando chispas, es decir, fracciones de almas pequeñas que vienen a rectificar algo, pero que no necesitan nacer. Es decir, no necesitan nacer y tener un cuerpo para vivir, sino que se conectan al cuerpo de alguien que ya está vivo, hace lo que tiene que hacer y sale. Pero nosotros no sentimos eso. Es como la radiación, ¿no? Que constantemente un átomo está bombardeando con neutrones y protones, pero no sentimos eso. Eso atraviesa lo material, pero no se siente, a menos que ya lleguen los efectos cuando son exposiciones grandes. El cuerpo humano es algo así, está constantemente entrando chispas, saliendo chispas, y hay un alma propia del cuerpo que fue con la que nació la persona. Aquí tenemos un alma que fue fraccionada en Caín, digo, en Yitro y en el egipcio. ¿Y qué nos enseña eso? Nos enseña precisamente que nosotros no conocemos las conexiones que podemos tener, incluso los que estamos aquí hablando hoy día, con nuestras almas, o la conexión que yo tengo con el vecino. ¿Qué conexión se refiere? Es decir, tal vez tenemos que reparar cosas juntos. Tal vez una parte de esa alma que yo no sé de quién es, porque no puedo decir, no, es el alma mía, no, tengo conciencia del yo ahorita porque eso es lo que yo conozco de mí, es mi personalidad, pero mi alma, hay muy poco que decir del alma, no se puede, no podemos saber quién es ese yo verdaderamente. Por eso Rabino Aryeh Kaplan en su libro Dimensión Interna dice que cuando vamos hacia adentro, lo único que encontramos es nada, o sea, no podemos decir nada, ¿quién soy? ¿Quién soy? No podemos decir. Entonces, ¿qué pasa? Que las almas están interconectadas. Muchas veces están haciendo tikkunim juntos. Si la persona entiende eso, no va a actuar, como el ejemplo que dije al principio, de que alguien te está ayudando y entonces vas a hacerle daño. Si entendemos que todos estamos haciendo tikkun y que a veces compartimos raíces de nuestra alma, a veces compartimos chispas de nuestra alma, a veces tenemos cosas en común, entonces actuaríamos con cuidado. Incluso les digo más, en la Torá tenemos el precepto de no afligir al converso, al que se convierta al judaísmo. Y eso está repetido muchas veces en la Torá. Y les digo más, porque la Kabbalah enseña que muchas veces las almas originales judías necesitan apegarse a un converso para reparar ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿quién va a afligir al converso? Al final de cuentas, también te está ayudando. Son cosas, teoría, vamos a decirlo así, porque no podemos entenderlo de manera específica con cada quien. Pero el punto cuál es que hay una interconectividad, vamos a decirlo así, entre las almas del mundo. Y eso nos hace o nos debería ser más cuidadoso sobre cómo soy con los demás también. Por eso este tema está enfocado a lo que hablamos, el texto que leí está enfocado con el tema de la Lashon Hara. O sea, ¿quién va a hablar peyorativamente de otra persona si tú no sabes si tal vez es como si te estuvieras haciendo daño a ti mismo? Las almas están conectadas. Y por eso, ¿por qué me acordé de eso? ¿Por qué? Porque decíamos aquí, el alma alimentada por la inagotable energía de las buenas acciones de una persona que una persona realizó en la tierra y vive materialmente a través de sus hijos y quienes perpetúan la vitalidad espiritual. Esto desde el sistema lógico se refiere a quienes perpetúan el alma, pues los hijos, los descendientes. Pero en la Kabbalah, hijos son llamados a las reencarnaciones posteriores, ¿ya? Es decir, a esas próximas cuerpos que va a tener el alma. Son llamados hijos también a veces. Por eso me acordé. Como dicen los sabios, así como están vivos sus descendientes, él también está vivo. En consecuencia, tenemos dificultades para distinguir entre una vida biológica y la vida espiritual o verdadera vida. Nos distraen las muchas trampas materiales de la vida biológica una vez que el alma deja el cuerpo, pero podemos ver claramente cómo sigue viviendo, cómo esa alma continúa inspirando a la gente a realizar buenas acciones, a educar, a ayudar a otros a vivir vidas espirituales y divinas, es cuando una persona justa abandona físicamente
el mundo que empieza a ejercer su profunda influencia. Un rabino venerado, termina aquí esta parte, dice, un rabino venerado, cuando estaba muy cerca de la muerte, pidió que lo llevaran al salón donde pronunciaba sus discursos. Me voy al cielo, les dijo a sus seguidores, pero les dejo mis escritos, los escritos que transportaban su espíritu. Cuando su hijo oyó estas palabras, empezó a llorar. Su padre, débil por la enfermedad, se volvió hacia él y dijo, emociones, emociones, no, intelecto, intelecto. A partir de este momento, su hijo se mantuvo firme pensando solo en la vida del alma eterna de su padre. O sea, es lo que estamos leyendo nosotros. Cuando conectamos con las enseñanzas de la Torah de todos los tzadikim del pueblo de Israel, todas las enseñanzas que hay acerca de los escritos, comentarios, etcétera. Cuando hacemos eso, en verdad nos estamos conectando con la verdadera esencia del alma de la persona. Aún hoy nos estamos conectando con Moshe Rabbeinu. ¿Y qué está hecho en el libro que habla para las naciones? Que Hashem le entregó a Moshe una orden de escribir la Torá en 70 tablas, que eso representa de que el objetivo es que también las naciones tengan la Torá, ¿ya? Que comprendan su responsabilidad también con la Torá. Entonces, también las naciones no judías, cuando aceptan a la Torá, que está dicho por la Alajá, dice que debe aceptar la Torá no por las 7 leyes, perdón, no porque Hashem se las dio a Adán, no porque Hashem hizo un pacto con Noah, la acepta porque Hashem reafirmó el pacto con Moshe en el Sinaí. Así también la acepta un converso. El converso también acepta la Torá no por Abraham Avinu. Me refiero, no porque Hashem le dio la Torá a Abraham. En verdad, la Torá no se la entregaron a Abraham físicamente, no lleva bajado al mundo. Converso también acepta la Torá de los preceptos dados por Moshe, dados a Moshe en el Sinaí. También las naciones, cuando aceptan sus preceptos, también se está conectando a Moshe, al alma de Moshe también. Entonces, eso es, vemos precisamente la grandeza del alma que trasciende algo que Moshe mientras vivía no hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque su cuerpo de cierta forma era limitado, pero cuando muere, ahora estamos nosotros acá, generaciones futuras, siglos, milenios después de Moshe, conectándonos con la enseñanza, y eso es conectarse con el alma también de los tzadikim. Según lo que trae también este libro que decía de Moshe, el libro de la reencarnación, habla precisamente sobre la muerte de Moshe. Vamos a ver si lo busco aquí un momentico. Moshe Rabbeinu 75. Vamos a ver. Bueno, lo que quiero buscar, pero les voy adelantando, es que está dicho que Moshe llegó a niveles muy altos en vida, pero se habla de niveles como escala, si lo queremos mencionar como algo numérico, vamos a hablar de que niveles, se habla del nivel máximo, nivel 50. Ya eso hay que entenderlo no solamente como un número. Pero Moshe dice que llegó a un nivel tan alto que estaba en el nivel 59. Digo, perdón, 49, nivel 49. Y dice, ¿por qué no llegaba al 50? ¿Por qué? Porque por más alto que llegaba, siempre tenía un cuerpo. ¿Ya? Es decir, su cuerpo material, es lo que decía al principio, hay como ¿cómo era que decía allí? Como como un límite que el cuerpo pone, entre comillas. Digo límite porque entre comillas, ¿por qué? Porque eso va a cambiar en Tejía de Metín. La resurrección de los muertos ya no va a haber límite con el cuerpo. Eso es ahora porque tenemos el tema de que existe la muerte. Pero, ¿qué dice que entonces Moshe cuando llegó al nivel 50? Dice, ¿dónde murió Moshe? En el monte Nebo. Y Nebo es 50 en él, se puede entender así. La Nun, en la letra Nun vale 50
y Bo es como en él, 50 en él. Entonces de ahí explican los sabios del misticismo de que solamente en ese punto, cuando Moshe dejó su cuerpo, llegó al nivel 50, ¿ya? A un nivel muy alto. Es lo que estamos hablando acá, que el Rebbe trae de que hay el alma, en verdad, cuando muere el cuerpo, pues el alma en verdad se revela a un nivel que de pronto no hubiera podido hacerlo teniendo un cuerpo. Sin embargo, tampoco se va a entender, como lo explican la cultura oriental, por allá los tibetanos, que ven el cuerpo como si fuera un obstáculo. Y entonces el ideal, incluso hablan de salir del cuerpo, hacer prácticas que para sacar el alma del cuerpo, no sé qué. También eso está distorsionado, está torcida esa enseñanza. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es un obstáculo realmente. Hay mucho que trabajar en el cuerpo, muchísimo. Llegar al nivel que llegó Moshe no es fácil, ¿ya? Pero entonces hay mucho que trabajar allí sin necesidad de sacar el alma. No hay que sacar el alma, fundir los dos que dijimos. Pero en esta época que estamos, que todavía existe la muerte, entonces la muerte causa como esa separación y el alma se expresa o se puede mostrar su grandeza a través de los actos que construyó en el mundo, las enseñanzas que dejó, etc. Cuando llegue Tejía de Metín, la resurrección de los muertos, ahí el alma va a unirse otra vez al cuerpo, pero ahora el cuerpo ya no va a ser un límite para el alma. Ya, por eso ese estado va a ser mucho más elevado y va a ser un estado donde ahora cuerpo y alma están unidos, pero están en una grandeza muy alta que no hubieran alcanzado en esta época donde existe este decreto que se llama muerte. ¿Ok? En resumen, no hay por qué temerle a la muerte, hay que pensar y encontrar el verdadero sentido de la vida, que es lo que decíamos. Y si entendemos lo que es la vida, entonces vamos a darnos cuenta que la muerte no es más que un paso que va a llegar, que es necesario, que Hashem lo dispuso así, pero que no debe ser situación para tener miedo ni para asustarnos, y no debemos andar pensando siempre en la muerte ni generar ansiedad, sino todo lo contrario, aprovechar la vida para construirnos, para refinarnos y tener en cuenta de que siempre estamos conectados con las demás almas y uno nunca sabe qué conexión tiene, por eso tiene que ser cuidadoso y por eso hay misbot con el tema de Ben Adán Lejavero, con el tema del hombre y su prójimo, y que nos permiten cuidarnos en ese proceso para no dañar esa rectificación que se está haciendo. Ok, vamos a dejar ahí por hoy. Nos vemos próximo domingo, puede ser. Yo les aviso en la semana. Ok, Muchísimas gracias. bueno, que pasen una Muchísimas bonita gracias, Rabino. resto de día, una bonita semana, todo lo mejor, muchas bendiciones. Que pasen. Bueno, regálenos el link del libro. Sí, ya lo paso ahorita. Bueno, chao, que pasen bien. Chao, Gracias. gracias. Bueno.